Siglos antes de los eventos de Invencible, el planeta rojo es colisionado estrepitosamente por una misteriosa nave. De ella brotan una raza de alienígenas azules que extrañamente portan un parásito en sus cabezas. Estos, sin mediar palabra, combaten salvajemente con los nativos del planeta. La hostilidad de los visitantes es implacable. Por años ambas fuerzas combaten por el control del planeta. La raza conquistadora lucha hasta el cansancio, y su valentía en batalla no tiene precedentes. Los alienígenas azules no conocen el miedo a la muerte. Además, son acompañados por unos extraños drones a los que los marcianos denominaron con el nombre de Sequits, los cuales tienen el poder de reproducirse exponencialmente hasta el infinito, y la suficiente fuerza para realizar tareas simples. Sin embargo, cuando estos se reproducen, forman un enjambre que resulta muy complicado de detener. En su primera guerra, los marcianos combaten por años contra las fuerzas invasoras, y si bien no existen muchos detalles sobre la primera guerra, sabemos que los Sequits resultaron vencedores. Con el paso de los años, a los marcianos no les quedó otra solución que esconderse bajo la superficie del planeta, mientras que los Sequits gobernaban a lo largo y ancho del astro. Aunque estos extraños conquistadores tienen una debilidad muy importante, los Sequits son una raza parásita, por ende dependen de un huésped para poder vincular sus mentes y voluntades. Sin el cerebro de un huésped, son simples drones que no representan una mayor amenaza. Además, los marcianos tienen capacidad innata de modificar la forma de su cuerpo, condición que no permite a los Sequits establecer un vínculo con la mente de la especie nativa, por lo que la guerra entre los Sequits y los marcianos es una cuestión de tiempo. En el momento que el último huésped de los Sequits muere de vejez, a los parásitos se les queda imposible vincular su mente con otra identidad, y es ahí cuando recuperan el control de su planeta, y vuelven a estos parásitos una raza esclava por los siguientes siglos. Con el paso de los años, el gobierno de los marcianos empezó a realizar experimentos con los Sequits, con el objetivo de convertir a los parásitos en mejores esclavos. Durante esta etapa logran aumentar la fuerza y la capacidad de trabajo de cada dron, mientras que a la población marciana se le prometió nunca más volver a la época oscura. Por esa razón, toda especie no marciana que visite el planeta es condenada a muerte, mientras que todo marciano que intente salir del planeta sin autorización oficial es también sentenciado por su rey. De esta manera el tiempo ha pasado, y con el paso de los siglos la historia se fue convirtiendo cada vez más en un peligroso mito, a tal punto que algunos marcianos dejaron de creer en la historia. Ingenuamente lo veían como una excusa inventada por el gobierno para justificar la esclavitud de los pobres Sequits. Así dio inicio a un movimiento revolucionario y pacifista que luchaba por la libertad de los Sequits. Su principal referente es Shape Smith, quien en su inocencia cree que los Sequits son una raza injustamente explotada. El principal enemigo del movimiento es el máximo jerarca de Marte, quien se hace llamar el monarca principal, fiel defensor de las buenas costumbres, cuyo pasatiempo favorito es ejecutar a todo aquel que se salga del comportamiento tradicional marciano. Por eso cuando Mark llega a Marte junto a la expedición de la NASA, el ajedrez marciano se mueve por todas partes. Lo único que necesita el movimiento pacifista para liberar a los Sequits es una mente no marciana. Según su teoría, si tan solo un parásito de los miles que existen en Marte logran parasitar la cabeza de un alienígena, la conexión se reanuda y todos los Sequits serán libres y felices. Y es por ese motivo que el monarca principal se encarga de ejecutar a todos los visitantes que asisten al planeta rojo. Las fuerzas del monarca demuestran ser muy competentes con esa tarea, porque una vez que la expedición de la NASA llega al planeta, apenas tardan unos segundos en ponerla bajo custodia, para luego escoltarla bajo la superficie del planeta, donde se encuentra la residencia oficial del monarca, mientras que Mark, al notar la ausencia de la tripulación que debe cuidar, se pone en marcha, sigue sus pasos, y en el camino es atacado por los Sequits. Las criaturas intentan apoderarse de la mente del joven, sin embargo su naturaleza viltrumita hace que su piel sea imposible de penetrar. Los marcianos ven con asombro cómo Mark resiste el ataque, y por eso se gana una audiencia con el monarca principal, y aunque Mark no tiene ni idea de lo que es un monarca, acepta la audiencia. En ese lugar se da cuenta que su autoridad es incuestionable. Este monarca es una especie de Kim Jong-un mundial. Todo lo que diga es correcto e incorrecto, según su estado de humor. Ahí tiene el acto de bondad de explicarle a Mark la historia de los Sequits,
y los motivos del por qué estos son la raza esclava perfecta, mientras que nosotros aprendimos que ellos le llaman sólidos a toda aquella especie que sí pueda establecer una conexión con los Sequids. Mark le solicita que le devuelva a sus sólidos para que puedan volver a casa. Sin embargo, como todo tirano, al monarca le encantan las ejecuciones más que el comer, y el marciano ya tiene agendada la ejecución de todos los astronautas para esa misma tarde. Así que esta audiencia es solo para que el joven le cuente el chisme de cómo logró resistir el ataque de los Sequids. A Mark no le queda otra opción que usar sus habilidades de Viltrumita para intentar escapar del planeta con todos los tripulantes. El chico hace su mejor esfuerzo para retener al ejército marciano. Sin embargo, para esta época, Mark tiene apenas 2 semanas con sus poderes, y es su primera experiencia fuera de la Tierra. A pesar de ello, su esfuerzo es suficiente para ralentizar el avance de las fuerzas marcianas. Los terrícolas corren por sus vidas, y de esa forma logran llegar con vida hasta la nave, y sin mayor problema abandonan el planeta para nunca más volver. Mark está sumamente satisfecho con su trabajo, sin darse cuenta que con el escape le entregó una oportunidad de oro a los pacifistas para liberar a los Sequids. Durante todo el alboroto que se formó, Shape Smith aprovechó la oportunidad para reemplazar a uno de los astronautas, más precisamente al pobre de Russ Livingston. Este astronauta fue atacado por un enjambre de Sequids mientras sus compañeros corrían, y Mark luchaba contra los marcianos. En ese momento, Shape Smith lo abandonó a su suerte y utilizó su capacidad de cambiar de forma para copiar su imagen y semejanza. Abordó la nave con los demás compañeros, y a partir de ahí se volvió un impostor. Actos que tienen una grave consecuencia para el pueblo de Marte. Estos parásitos, después de cientos de años, lograron nuevamente vincular sus conciencias. La mente de Russ Livingston les resulta débil y les funciona a la perfección para desatar otro periodo oscuro en la historia de Marte. Con la diferencia de que esta oscuridad es muy breve, la Segunda Guerra Mundial entre los marcianos y los Sequids apenas dura una tarde. Las mejoras en fuerza y capacidad que los mismos marcianos hicieron en los Sequids ahora juegan en su contra. El ejército de los Sequids pasan de ser los esclavos perfectos a una de las fuerzas más temidas del universo. Su superioridad sobre el ejército marciano es evidente, así que después del primer enfrentamiento, al máximo monarca no le queda otra opción que rendirse y plegar a su raza a la esclavitud eterna. Así que los Sequids, basados en su experiencia previa, saben que no pueden depender de la vida de un único huésped. Russ Livingston eventualmente morirá y de nuevo su voluntad quedará a la deriva. Por eso utilizan a sus nuevos esclavos para que les construya una nave espacial. Con ella planean llegar hasta la Tierra, donde encontrarán billones de mentes para parasitarlas, lo que en pocas palabras significa que es el fin de la humanidad. Pero para los Sequids significa la vida eterna y el poder infinito. Sin más demoras, su travesía da inicio y durante ella el monarca demuestra ser honorable al poner su vida en juego por la salvación de su pueblo. Durante el viaje hacia la Tierra el monarca intenta provocar una explosión en la nave desde dentro. Sin embargo, son sus propios hombres los que lo delatan ante la mente parasitada de Russ, y es donde conocemos que las voluntades de los marcianos es endeble y por eso se merecen todo lo que les ha pasado. Por suerte para la humanidad, la tecnología de Cecil Steadman detecta que una nave está en ruta hacia la Tierra. Además le llega el chisme de que el primer humano en pisar Marte, Russ Livingston, ha estado haciendo el ridículo en la NASA. Desde su viaje a Marte, su performance en la agencia es una vergüenza, donde incluso acaba de ser despedido. Por esa razón, Cecil no duda en citar al ex astronauta al Pentágono. En esta audiencia, Shape Smith revela su verdadera identidad y le confiesa la verdadera historia de Marte, y si bien Shape Smith le quiere quitar importancia al asunto, Cecil no tarda en darse cuenta del peligro al que está expuesta la humanidad. Cecil llega a la conclusión de que si estos parásitos logran hacer contacto con un solo terrícola, no habrá forma posible de revertir la situación. Por eso decide reunir a un grupo de superhéroes con la piel lo suficientemente fuerte para resistir al control mental de los Sequids. El equipo en los cómics es conformado por Robot, Monster Girl, Immortal, Bulletproof, Shape Smith y Black Samson. Sin embargo, también a último minuto es reforzado por Atom Eve y Mark. Y si bien puede parecer que el equipo es bastante sólido, la realidad es que los guardianes del globo vienen de una racha terrible. Los superhéroes no han logrado tener ni un solo éxito en sus misiones más recientes. Todos están en su etapa humilde. Robot apenas acaba de conseguir su nuevo cuerpo. Mark está en una etapa muy temprana e Immortal es un ego lifter, quien quiere hacer todo por su cuenta.
En ese escenario, la última esperanza de la humanidad se dirige hacia su encuentro con los Equids. Ahí Robot hace un cálculo muy complejo, que basado en la última posición conocida de la nave hostil, puede tomar una ruta que solo tarda 6 horas en concentrarse con las fuerzas hostiles. Una vez pasadas las 6 horas, se encuentra frente a frente con lo que parece ser una nave imperial. Ahí las comparaciones son groseras, porque la nave de Robot es solo de transporte, mientras que la de los marcianos disparan proyectiles que hacen volar en 1000 pedazos el humilde transporte. Sin embargo, Atom Eve le salva la vida a todos, y a partir de la entrega número 40 del cómic tenemos el largo enfrentamiento entre las dos fuerzas, donde conocemos que el plan de los terrícolas es no tener ningún plan. Los superhéroes van improvisando sobre la marcha, por eso ahora se encuentran flotando en el vacío del espacio. Ahí a Mark se le ocurre la brillante idea de hacer una colisión entre la burbuja de protección de Eve contra la nave de los Equids. Bulletproof e Inmortal lo ayudan con la tarea, y junto a Mark empujan la burbuja contra la nave, y así logran penetrarla. Son recibidos de forma hostil por los marcianos, mientras que nombran a Shape Smith como el gran traidor, siendo responsable de condenar a su especie a la esclavitud, mientras que Atom Eve sella la nave contra el vacío del espacio, y Bulletproof toma la iniciativa de eliminar a uno de los Equids, lo que resulta en un grave error, porque le acaba de alertar a la mente soberana la presencia de los héroes. Por eso lo siguiente que sucede es que son invadidos por toda la colmena, miles de Sequids rodean a los héroes, y el amo supremo no tarda en llegar, donde el plan de Inmortal, quien tiene más tiempo de vida, es asesinar a cada Sequid uno por uno, hasta que no exista ninguno en la nave. Sin embargo, esto no funciona, porque los parásitos se reproducen más rápido de lo que ellos los eliminan. Los superhéroes están completamente superados. Robot hace un intento desesperado al usar frecuencias, y ahí descubre que cierta frecuencia interrumpe el enlace entre los Equids. Lastimosamente esto no es lo suficientemente fuerte para derrotar a la colmena. Inmortal quiere seguir eliminando Equids, pero Atom Eve es la que tiene que hacer toda la chamba. Ella fabrica un campo de protección que protege a los héroes de la plaga, y así tienen tiempo de elaborar un plan mejor que el de Inmortal. Robot pretende hacer una máquina al momento con la potencia suficiente para romper el enlace entre los Equids y su preciado huésped. La lucha se convierte en una carrera contra el tiempo. La energía de Atom Eve no es infinita, y ella ya había tenido un desgaste importante, protegiendo al grupo del ataque de los misiles, y al sellar el vacío del espacio, prácticamente se está bancando toda la chamba, mientras que la mente maestra aprovecha el momento para reproducir sus fuerzas a una escala nunca antes vista, y con ellas arremete una y otra vez contra el campo de fuerza de Atom. Eve no soporta más, la chica se desmaya del cansancio, la barrera cede, dejando a sus compañeros sin protección. No queda otra opción que la batalla se reanude, con la pequeña diferencia de que ahora los Equids se cuentan por millones, y lastimosamente Robot no tuvo el tiempo suficiente para acabar su dispositivo. Por eso, como una Soraya, pide desesperadamente que alguien haga algo. Inmortal intenta atacar al huésped, pero su ataque es fácilmente repelido, y es Shape Smith quien toma la decisión correcta. Este usa su cuerpo para proteger a Rudolph mientras acaba su dispositivo, formando una esferita que es atacada por los Equids. Afortunadamente resiste lo suficiente, y es Inmortal quien toma el dispositivo para detonarlo cerca del huésped principal. Sin embargo, Mark, cansado de su ego, le quita la fuerza al dispositivo y es él quien ahora se aventura al ataque. Mark es considerablemente más rápido que Inmortal, por lo que él sí tiene éxito al intentar acercarse, y una vez ahí activa el dispositivo que provoca la desconexión entre los parásitos y el huésped. Todos los Equids quedan neutralizados, mientras que los héroes logran recuperar el cuerpo de Ross Livingstone. Con él se aseguran de que no exista un huésped que los Equids puedan parasitar. Shape Smith los lleva a una salida de la nave, y ahí la misión es todo un éxito. No obstante, cuando los héroes llegan al hangar, interrumpen la ceremonia del monarca, quien menciona estar eternamente agradecido con Mark por restablecer su reinado sobre los marcianos, y por esa razón siempre lo tendrá en su memoria, mientras que Shape Smith sigue siendo el gran traidor, por lo que debe permanecer con ellos para ser ejecutado. La historia se repite y Mark huye del ejército marciano, donde se ve obligado a destruir las naves que persigue a su grupo, con lo que consideramos esta misión como el primer éxito importante de los nuevos guardianes del globo, los cuales tuvieron tanto éxito que esa misma noche Russ Livingstone es llevado a casa por uno de sus colegas. Su compañero le comenta que no es capaz de imaginar por todo lo que tuvo que pasar, pero le da la buena noticia de que la NASA le ha devuelto su chamba, así que el lunes lo esperan en la oficina.
algo que nunca sucederá, porque Ross esa misma noche expulsa a Sequits de su cuerpo, los cuales nuevamente se apoderan de su cabeza, y ahí su mente parasitada comenta que es incapaz de contactar con los Sequits de Marte, pero eso no es problema, ya que hay más tiempo que vida, por lo que está dispuesto a formar un nuevo ejército desde cero en la Tierra, y así conquistar el planeta de una vez por todas. Una tarea que le tomará algo de tiempo, porque apenas son 2 Sequits los que se encuentran dentro de su cuerpo. 6 semanas después, el apartamento de Ross Livingston es visitado por su arrendataria. Ahí observamos que Ross está más tieso que un palo, y el parásito que lo controla ya cuenta con varios Sequits bajo su control. Los días siguen pasando. Después de la Guerra de los Invencibles, los bomberos se aproximan al departamento en búsqueda de personas afectadas, y desafortunadamente son atacados y parasitados por la plaga. La mente soberana usa el conocimiento de los bomberos para buscar un lugar más grande. Por eso lleva a su plaga a las alcantarillas de la ciudad. Ahí se adueña de algunas personas más, donde podemos darnos cuenta que su ataque está muy cerca de comenzar, así que apenas unos días después los vemos asaltar la ciudad por sorpresa. En la entrega número 69, la Tierra enfrenta una doble amenaza. Universa viene a drenar los recursos de la Tierra para salvar su mundo natal, lo que implica la destrucción completa de la Tierra, mientras que la mente soberana sale de las alcantarillas anunciando que el tiempo de la humanidad se ha terminado, porque de ahora en adelante humanos y Sequits formarán una única raza combinada que llevará a la sociedad a su máximo potencial. Entonces, mientras Mark y Atonif intentan detener a Universa, es el equipo de robot potenciado con Brit quienes se encargan de la segunda invasión de los Sequits. Cecil sigue la operación desde la distancia y con un campo de fuerza aísla el resto del mundo de la mente soberana. En el campo de batalla es el experimentado Brit quien comanda la defensa. El guerrero de 1000 batallas da órdenes precisas para sacar de la zona a miles de personas que se encuentran bajo el campo de fuerza. El objetivo de la defensa es que la mente soberana se quede sin huéspedes que parasitar. Una vez en ese punto solo deben eliminar al huésped principal y la tarea estará cumplida, pues los Sequits sin su mente suprema vuelven a ser simples drones que no serán una amenaza para nadie. Sin embargo, este es uno de los planes que son fáciles de comentar, pero muy complicados de ejecutar. El escenario favorece enormemente a la mente soberana, quien en cada rincón encuentra mentes frescas para parasitarlas, mientras que los héroes son superados a través de los millones de Sequits. No pasa demasiado tiempo hasta que todos los héroes enviados por Cecil se encuentran neutralizados. La mente soberana declara su victoria. No existe nadie que se pueda resistir a su conquista. Y en ese momento el discurso es interrumpido por un Mark que sale de la nada para darle un fuerte golpe al huésped principal. El chico viene de ocuparse de Universa junto a su nueva novia, Atonif, quien lamentablemente quedó gravemente herida en el encuentro, y por ese motivo no la acompaña en esta batalla, lo que además hace que Mark carezca de ánimo para los juegos de la mente soberana. No obstante, el huésped principal tampoco se anda con juegos. Aquí demuestra que sus Sequits tienen una fuerza considerable, ya que logran mantener un combate formidable contra el joven Viltrumita, y a pesar de que Mark logra concretar algunos golpes, estos no sirven de nada, porque aunque logra acabar con el huésped principal, los Sequits seguirán vinculando a través de los demás huéspedes. Por eso los demás héroes aprovechan la presencia de Mark para ayudar con los demás objetivos. Bulletproof saca a los civiles por medio de los portales de Cecil, Brit desvincula a los nuevos huéspedes y Robot se juega la vida infiltrándose en las alcantarillas con nada más y nada menos que una triste arma. Ahí encuentra un huésped de reserva, el cual es clave para los planes de la mente soberana, porque mientras este huésped exista, lo que pasa en la superficie carece de importancia. Los Sequits mantendrán su conciencia vinculada mientras exista este huésped. Así que Robot, sin dudarlo, se propone acabar con el parásito, pero aquí es brutalmente atacado por la colmena, pero milagrosamente logra sobrevivir gracias a los brazaletes que fabricó durante su viaje a la batalla, lo que le entrega una ventana de oportunidad para teletransportarse junto al huésped a las instalaciones del Pentágono, dejando así la batalla, pero dándoles una oportunidad a los guardianes de acabar con la amenaza de los Sequits. En la misma superficie, los héroes están intentando despejar el área de civiles. Monster Girl hace todo lo humanamente posible para proteger a las últimas víctimas, mientras que Bulletproof y Black Samson siguen teletransportándose al Pentágono. No queda ni un solo civil bajo el campo de fuerza, por lo que es momento de empezar la verdadera batalla contra la mente suprema.
lo que no es nada sencillo porque Mark parece ir perdiendo su batalla personal. Todos los héroes intentan desesperadamente alcanzarlo, pero son simplemente demasiados. Sus ataques son tan potentes que son capaces de sacar a Monster Girl de su forma monstruosa, mientras que la fuerza y velocidad de Mark también parece ser insuficiente. El androide de robot saca a su enamorada del peligro, por lo que solo quedan 5 héroes en el campo de batalla, y es Bulletproof quien logra sorprender al villano con uno de sus brazaletes. Sin embargo, la mente soberana tuvo el tiempo necesario para reaccionar y golpear a Bulletproof durante la detonación, lo que utiliza para tomar distancia con el héroe y uno de los Sequits vuelva a tomar control sobre el astronauta, mientras que Shape Smith en su torpeza destroza el brazalete al intentar salvarlo. La mente soberana no piensa volver a ser derrotado de la misma forma, por lo que se adelanta y destruye el último brazalete de Brit. Sin brazaletes todas las esperanzas están acabadas, pues es solo cuestión de tiempo para que la mente suprema multiplique sus fuerzas en una escala que sea imposible de resistir para el campo de fuerza, y todo el trabajo realizado va a ser inútil si la colmena logra salir. Ante este escenario los Sequits se sienten ganadores y entregan su última advertencia de rendición. Mark, quien no pretende vivir con el peso de la derrota, toma la difícil decisión de usar un nuevo método científico e innovador, el cual se basa en separar la cabeza del torso del huésped. De alguna manera, este procedimiento médico hace que la mente parasitada deje de conectar con su colmena. La ejecución es todo un éxito y la victoria es para la humanidad. Y a pesar de que Robot no esté contento con el camino, porque implicó quitarle la vida a un ciudadano de Estados Unidos, los resultados son incuestionables. Mientras que Cecil y Donald, sorprendidos por la decisión de Mark, acuerdan seguir adelante y liberar un potente patógeno dentro del campo de fuerza para acabar con todos los restos de los parásitos, poniendo fin a la amenaza de los Sequits por el resto de la historia. O al menos eso creen, porque cuando los guardianes del globo vuelven a su base después de una victoria magistral, Rex experimenta un episodio traumante durante su baño. Ahí puede notar cómo un par de Sequits salen de su boca. Por suerte Robot es todo un guerrero y logra acabar con los parásitos por medio de sus dientes. Y es ahí la última vez que conocemos algo relacionado a los parásitos en el mundo de Invencible. Espero que les haya gustado esta historia. Si llegaron hasta aquí, no olviden dejar un me gusta en el video, para que YouTube nos trate bonito y pueda continuar subiendo historias sobre personajes. Además, déjame saber en los comentarios cuál historia quieres que sea la siguiente. Los leo a todos. Muchas gracias nuevamente, nos vemos muy pronto. ¡Chao!